Prepárense para adentrarse en un misterio que ha intrigado a expertos durante siglos. El Codex Rohonshi. Un manuscrito lleno de secretos y enigmas que vamos a intentar desentrañar en esta. Deep Dive. Tenemos artículos de investigación, análisis, históricos incluso. Algunas teorías un poco descabelladas. Nuestra misión, Descifrar el misterio del Codex. y ver qué podemos aprender de este libro tan peculiar, ¿te parece? Me parece perfecto. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el Codex Rohonshi? Bueno, es un manuscrito único. Sus páginas están llenas de símbolos que no se parecen a ningún alfabeto conocido. Un alfabeto desconocido. Eso ya suena intrigante. Lo es. Y además está acompañado de ilustraciones que mezclan elementos de diferentes culturas y religiones de una manera. Desconcertante. Totalmente. Dame algunos detalles para que nuestros oyentes puedan visualizarlo. Claro, el Codex tiene 4 a 48 páginas. Casi nada. Es de tamaño pequeño, unos 12 by 10 centímetros. Cabe en la palma de la mano. Exacto, cada página contiene entre 9 y 14 líneas de símbolos. ¿Y cuántas ilustraciones hay? Unas 87 en total. 87 ilustraciones que imagino serán igual de enigmáticas que el texto. Desde luego, las ilustraciones son una mezcla fascinante. Vemos cruces cristianas junto a la media luna musulmana, símbolos solares que recuerdan a la esvástica. Una verdadera amalgama de culturas y creencias. Sí. Y eso nos da pistas sobre el posible contexto histórico en el que se creó el Códex. Es como si el propio libro fuera un enigma, una mezcla de símbolos y referencias que no encajan en ninguna categoría conocida. Totalmente de acuerdo. Ahora hablemos de su historia. ¿Qué sabemos de la procedencia del Códex? El Códex fue donado a la Academia de Ciencias de Hungría en 1838. ¿En el siglo XIX? Sí, por el conde Gustav Batiani. Pero se cree que el libro ya estaba en su familia desde hacía mucho tiempo. ¿Hay alguna referencia más antigua? Sí, hay un catálogo de biblioteca de 1643 que podría referirse al Códex. Lo describe como oraciones húngaras. Oraciones húngaras escritas en un lenguaje que nadie entiende. Exacto, esa es la paradoja. Y a lo largo de los años muchos han intentado descifrar el Códex, ¿verdad? Muchísimos, incluyendo al famoso pintor Mihaly Munkacsy. Munkacsy, el pintor impresionista. Él mismo parece que el misterio del Códex atraía a todo tipo de mentes inquietas. ¿Y qué hay de la teoría de que el Códex es una falsificación? He leído algo sobre eso. Sí, es una teoría que tiene bastante peso entre los académicos húngaros. Se cree que el Códex podría ser obra de Samuel Literatinemes, ¿Quién era Samuel Literatinemes? un conocido falsificador de artefactos históricos. O sea que alguien pudo haber inventado un lenguaje completamente nuevo solo para crear un libro falso. Es una posibilidad que no podemos descartar. De momento no hay pruebas definitivas ni a favor ni en contra de esta teoría. Entonces seguimos sin saber a ciencia cierta si el Códex es auténtico o no. Así es, el misterio continúa. Y con él la fascinación por descifrarlo. Hablemos ahora de los intentos que se han hecho para comprender el Códex. Hay muchísimas historias que contar. Cada intento de desciframiento tiene su propia teoría y su propia polémica. Cuéntame más. ¿Cuáles son algunas de las teorías más interesantes? Una de las más conocidas y también de las más controvertidas es la hipótesis sumerio-húngaro. Sumerio-húngara. Sí, fue propuesta por Attila Nyiri. ¿Y en qué se basa esta hipótesis? Nyiri afirmaba haber encontrado un texto litúrgico en el Códex. Un texto religioso. Sí, basándose en la idea de que el húngaro tiene sus raíces en el sumerio. El húngaro emparentado con el sumerio. Ah. Eso sí que es una idea atrevida. Y muy polémica. Su teoría ha sido criticada por falta de rigor científico y por apoyarse en una conexión lingüística que no está demostrada. Pero imagino que en su momento generó bastante expectación. Sin duda, el misterio del Códex siempre ha despertado pasiones. ¿Y qué otras teorías hay? Otra teoría interesante es la dacio rumana propuesta por Viorica Nakiuch. Dacio rumana, ¿en qué consiste? Según Enakir, el Códex narra las guerras del pueblo Vlaki, también conocidos como Vlachs, contra los cumanos y los pecheneos. ¿Y quiénes eran esos pueblos? Los Vlachs eran un pueblo que habitaba la región de los Balcanes. ¿Y los cumanos y los pechenegos? Eran pueblos nómadas que se desplazaban por las estepas de Europa del Este. O sea que esta teoría sitúa el Códex en un contexto histórico y geográfico muy concreto. Exactamente. Y eso es lo que la hace tan atractiva. Y ha tenido buena acogida en la comunidad académica. No tanto como la de Nyiri. También se han encontrado algunas inconsistencias en su método de traducción y en sus análisis lingüísticos. Pero al menos nos ofrece una nueva perspectiva sobre el Códex. Sin duda. Y eso es lo importante. Cada nueva teoría, por muy descabellada que parezca, nos ayuda a ampliar nuestra visión del misterio. Es como si el Códex fuera un puzzle con miles de piezas, y cada investigador intenta encontrar la forma de encajarlas. Una metáfora muy acertada. Y hablando de piezas del puzzle, hay una teoría que me ha llamado especialmente la atención por lo singular que es. ¿A cuál te refieres? A la de Mahesh Kumar Singh.
que afirma que el Códex está escrito en hindi. En hindi. Sí, y que narra la infancia de Jesús. Esa teoría ha sido tachada de farsa por muchos investigadores. Lo imagino. Pero no deja de ser curiosa la idea de que un texto en hindi sobre Jesús aparezca en un códice que se encuentra en Hungría. Es una muestra de la gran variedad de interpretaciones que ha generado el Códex. Y antes de pasar a hablar de los métodos más científicos que se han utilizado para analizar el Códex, me gustaría mencionar una última teoría, la de Marius Adrian Wansea. ¿Qué propone Wansea? Él cree que el Códex contiene temas del Nuevo Testamento. Como la teoría de Sim. Sí, pero en este caso Wansea afirma que el lenguaje utilizado es una forma antigua del alfabeto húngaro. O sea que según el Codex sería un texto cristiano escrito en una variante arcaica del húngaro. Exacto. Es una teoría interesante, pero no ha tenido mucha aceptación entre la comunidad científica. Supongo que las pruebas que aportan no son lo suficientemente sólidas. Eso parece. Es curioso cómo cada teoría parece conectar el Códex con una cultura o religión diferente. Es como si el libro fuera un crisol de ideas y creencias. Y cada investigador proyecta en él sus propias fascinaciones y obsesiones. Es inevitable. El misterio del Codex nos invita a especular, a imaginar, a buscar conexiones que quizá no existan. Pero es precisamente esa libertad de interpretación lo que lo hace tan atractivo. Estoy de acuerdo. Hemos hablado de las teorías más llamativas, pero también hay investigadores que han abordado el misterio del Códex desde un punto de vista más científico. Sí, afortunadamente, algunos investigadores han optado por un enfoque más sistemático. En lugar de buscar un significado concreto, han analizado la estructura del Códex, la frecuencia de los símbolos, la dirección de la escritura. Exacto, buscando patrones y regularidades que nos den pistas sobre su origen y su propósito. Es como si fueran detectives del lenguaje. Me gusta esa definición. ¿Quiénes son estos detectives del lenguaje? ¿Qué han descubierto? Uno de los pioneros en este enfoque fue Otto Jürg. ¿Y qué hizo Jürg? Analizó las secuencias de símbolos y logró determinar que el códex se escribe de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Es increíble que haya podido deducir eso solo a partir de la disposición de los símbolos. Jürg fue un auténtico visionario. Su trabajo sentó las bases para futuras investigaciones. ¿Y hubo alguien que siguiera sus pasos? Sí, en la década de 1990, Miklos Loxmandi utilizó análisis computarizado para confirmar los hallazgos de Jürg. ¿Y qué más descubrió Loxmandi? Logró identificar un posible delimitador de frases, el símbolo I. O sea que ya tenemos algunas pistas sobre la gramática del lenguaje del códex. Sí, aunque todavía estamos muy lejos de comprenderlo por completo. ¿Y estos análisis informáticos han arrojado alguna luz sobre la teoría de la falsificación? Loxmandi no pudo demostrar que el códex fuera una falsificación, pero las regularidades que observó en el texto le llevaron a pensar que es auténtico. Es decir, que la estructura del texto sugiere que no es una simple colección de símbolos aleatorios. Exacto. Hay un orden, una lógica interna que apunta a un lenguaje real. Y eso nos lleva a otro investigador clave, Benedict Lang. ¿Qué aportó Lang al estudio del códex? En 2010 publicó un estudio en el que argumentaba que el códex no es una falsificación, sino un texto codificado deliberadamente. O sea que alguien lo escribió con la intención de que fuera difícil de entender. Exacto. ¿Y qué tipo de codificación propone Lang? Plantea tres posibilidades. Un cifrado, un sistema de caligrafía o un lenguaje artificial. Tres posibilidades fascinantes que nos abren un abanico de nuevas preguntas. La idea de que el códex podría estar ocultando un mensaje secreto es realmente intrigante. Sin duda. Y la búsqueda de ese mensaje nos ha llevado a algunos de los descubrimientos más recientes y emocionantes sobre el Codex Rohonchi. Descubrimientos recientes. Esto se pone cada vez más interesante. Cuéntame más sobre ellos. Dos investigadores, Gabor Tokay y Levente Sultan Kirali, han estado trabajando en el Codex durante años y creen haber encontrado la clave para descifrarlo. ¿En serio? Espera. Antes de contarme qué han descubierto, hagamos una pausa para que nuestros oyentes puedan procesar toda la información que hemos compartido hasta ahora. Me parece una buena idea. Dejemos que la intriga se asiente un poco antes de revelar las últimas piezas del puzzle. Retomamos nuestra deep dive en el misterio del Codex Rohonchi. Y lo hacemos con la intriga de los descubrimientos de Tokay y Kirali. ¿Qué han encontrado exactamente? Tokay y Kirali afirman haber descifrado el sistema de código del códex. El código. ¿Te refieres al lenguaje en el que está escrito? Exacto. Recuerda que ellos creen que no estamos ante un idioma conocido, sino ante un lenguaje artificial creado específicamente para este libro. Sí, lo recuerdo. Y si es así, ¿qué clase de información contiene ese lenguaje? Pues lo que han descubierto, y eso es lo más sorprendente, es que el códex parece ser un texto devocional católico. Un texto religioso.
en un lenguaje inventado. Sí contiene paráfrasis de pasajes del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios. O sea que alguien se tomó la molestia de crear un lenguaje completamente nuevo solo para parafrasear la Biblia. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué haría alguien algo así? No lo entiendo. ¿Qué sentido tendría? Tokai y Kirali plantean varias hipótesis. Una de ellas es que el códex podría haber sido creado para uso personal. Para uso personal. Sí, como una forma de meditación o de estudio privado de las escrituras. Es una posibilidad curiosa. ¿Y qué otras hipótesis barajan? También sugieren que el códex podría haber sido concebido para un grupo reducido de iniciados, una especie de sociedad secreta, con un conocimiento religioso particular. Una sociedad secreta con su propio lenguaje. Exacto. Eso sí que es intrigante. Y en cuanto a la datación del códex, ¿han podido determinar cuándo fue creado? Han encontrado una serie de números de 4 dígitos que podrían corresponder a una fecha 1593. 1593, finales del siglo XVI. Una época de grandes cambios en Europa. Sí, la Reforma Protestante, la Contrarreforma Católica, la Inquisición. Un periodo convulso, sin duda. Si el códex es realmente de esa época, su contenido podría arrojar luz sobre las tensiones religiosas de la época. Es una idea fascinante. Pero siendo cautos, ¿qué tan fiables son las conclusiones de Tokai y Kirali? Debemos tener en cuenta que sus hallazgos aún no se han publicado en su totalidad. ¿O no? No, la comunidad académica está a la espera de la publicación completa de su investigación para poder evaluar la solidez de sus métodos y conclusiones. Entiendo. Es normal que haya expectación y también de escepticismo. Claro, después de tantos intentos fallidos de descifrar el códex, es comprensible que haya quien dude de que por fin se haya encontrado la clave del misterio. Pero bueno, Tokai y Kirali son investigadores serios, ¿no? Sí, por supuesto. Han presentado sus resultados preliminares en congresos y publicaciones académicas y han recibido el apoyo de algunos expertos en el campo. Eso les da cierta credibilidad. Sin duda. Entonces, habrá que esperar a la publicación completa de su investigación para saber si realmente han descifrado el códex. Así es. Si se confirma su descubrimiento, sería un hito histórico. Sin duda. No solo habríamos descifrado un código que ha intrigado a la humanidad durante siglos, sino que también habríamos abierto una ventana a un mundo perdido, a una forma de pensar y de creer que creíamos olvidada. Es emocionante pensar en las posibilidades que se abrirían si pudiéramos leer el Codex Rohonsi y comprender su mensaje. ¿Quién sabe qué secretos se esconden en sus páginas? Quizá algún día lo sepamos. Mientras tanto, seguiremos explorando las diferentes teorías que se han propuesto a lo largo de los años, analizando las enigmáticas ilustraciones y dejándonos llevar por la fascinación que este libro único ejerce sobre nosotros. El Codex Rohonsi nos recuerda que el pasado está lleno de secretos y que la búsqueda del conocimiento es un viaje apasionante que nunca termina. Retomamos nuestra deep dive en el corazón del misterio del Codex Rohonsi. Y lo hacemos con la intriga de los descubrimientos de Tokai y Kirali. Recuerda. Sí, por supuesto. Habíamos dejado a nuestros oyentes con la miel en los labios. Dijimos que creían haber descifrado el sistema de código del Códex. Exacto. ¿Y qué han descubierto? ¿Qué dice el Códex? Lo que han encontrado es que el Codex Rohonsi parece ser un texto devocional católico. Un texto religioso. ¿En serio? ¿Contiene paráfrasis de pasajes del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios? O sea que alguien se inventó un lenguaje solo para parafrasear la Biblia. Es increíble, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué haría alguien algo así? Esa es la gran pregunta, Tokai. Y Kirali creen que el autor del códex podría haberlo creado para uso personal. Como una especie de diario espiritual. Sí, algo así. Una forma de conectar con lo divino a través de un lenguaje secreto. Es una posibilidad muy sugerente. También sugieren que el códex podría haber sido concebido para un grupo reducido de personas. Una especie de sociedad secreta. Exacto. Una sociedad secreta con un conocimiento religioso particular. Eso le da un aire aún más misterioso al asunto. Sin duda. Y no olvidemos el contexto histórico. El códex data del siglo XVI, una época de grandes convulsiones religiosas. La contrarreforma, la Inquisición. Exacto. En ese contexto no es de extrañar que alguien quisiera proteger sus creencias a través de un lenguaje secreto. Podría ser una forma de resistencia a la opresión. Sin duda. Es apasionante pensar en las historias que se esconden detrás del códex. Totalmente de acuerdo. Pero, siendo realistas, ¿qué tan sólidas son las conclusiones de Tokai y Kirali? Podemos fiarnos de su interpretación. Hay que ser prudentes. Sus investigaciones son prometedoras, pero aún no han sido publicadas en su totalidad. ¿Y cuándo se publicarán? No hay una fecha concreta. Todavía están trabajando en ello. Entonces habrá que esperar para saber si realmente han descifrado el misterio del Códex. Sí, pero la espera merecerá la pena. Si se confirma su descubrimiento, estaríamos ante un hito histórico.
No solo habríamos descifrado un código que ha intrigado a la humanidad durante siglos, sino que también habríamos abierto una ventana, un mundo perdido, una forma de pensar y de creer que creíamos olvidar. Es emocionante pensar en las posibilidades que se abrirían. ¿Quién sabe qué secretos se esconden todavía en el Codex Rossi? Quizá algún día lo sepamos. Mientras tanto, podemos seguir explorando las diferentes teorías que se han propuesto a lo largo de los años, analizando las enigmáticas ilustraciones. Y dejándonos llevar por la fascinación que este libro único ejerce sobre nosotros. El Codex Rossi nos recuerda que el pasado está lleno de secretos y que la búsqueda del conocimiento es un viaje apasionante que nunca termina. Un viaje que a veces nos lleva a lugares inesperados. Y que nos obliga a replantearnos lo que creemos saber. El Codex Rohonchi es un enigma que nos desafía a pensar de forma diferente. A mirar más allá de lo evidente. Y a aceptar que no siempre hay respuestas fáciles. Muchas gracias por acompañarnos en esta deep dive en el misterio del Codex Rohonchi. Ha sido un placer compartir este viaje con vosotros. Esperamos que os haya gustado. Y que os haya despertado la curiosidad por lo desconocido. Hasta la próxima.